Buenos días para todos. Vamos a iniciar esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como ustedes saben, yo les he dado los PDF de los estudios que estamos haciendo, ¿no? Pues vamos a seguir con el endemoniado de Gadara. Este hombre tenía posesión. Tenemos que tener en cuenta que él estaba viviendo en un lugar donde o sea, al otro lado del Jordán. Recordemos un poquito de la historia. Josué había dicho de que tenían que cruzar al otro lado del Jordán. Y tenían que cruzar al otro lado del Jordán juntamente con las otras tribus para poder así luchar y poder conquistar la tierra. Pero ¿qué pasó con esta gente? Esta gente no quería pagar el precio, esta gente no quería cruzar al otro lado del río. Lo que ellos querían era quedarse porque ellos amaban sus posesiones más que a lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se quedaron, en vez de ir al este, como tenían que ir, ellos se quedaron en la parte oeste. Y en la parte oeste gobernaban los moabitas, gobernaban también los amalecitas. Entonces tenemos que entender que todos estos pueblos eran todos contrarios al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasó con esto? El tema que ellos desobedecieron, no solamente al mandato, porque los rubenitas y los gadaitas y la media tribu de Manasés se juntaron juntamente con Moisés, con Moisés y con el sacerdote Eleazar, donde ellos decían de que ellos querían una tierra del otro lado del Jordán, pero que ellos no estaban dispuestos a cruzar, sino que se querían quedar en el lado que ellos estaban. A Moisés no le gustó mucho la idea de que estos dos pueblos se quedaran. No le gustó, porque la idea era que todos fueran a conquistar la tierra para poder tomarla por posesión, pero ellos no quisieron. Entonces esto trajo consecuencias, porque así mismo con los moabitas y los amalecitas, ellos tomaron sus creencias, las tomaron para sí, se contaminaron de sus dioses, empezaron a entregar sus hijos a Moloch, empezaron a adorar a dioses como Astarot, como Acera, como a Milcom, hacían ofrenda de cerdos al dios Zeus, que era el dios de la tempestad, y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. Entonces Jesús estaba al otro lado. Volviendo al tema de Gadara, Jesús, cuando pisa la tierra de Gadara, se encuentra con un descendiente de la cuarta generación de Gad. Pero ahora, ¿por qué estaba endemoniado? Precisamente estaba endemoniado por la contaminación que ellos tenían, porque era una cuarta generación, por lo tanto estaban contaminados. Entonces la desobediencia trae amargura, y la amargura trae muchísimos demonios más de rebeldía, y eso atrae a otros también. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que los demonios se atraen mutuamente. Por ejemplo, el chismoso atrae demonios de chisme, el mentiroso atrae demonios de mentira, y los que son santos pues traen a su vida la santidad de parte de Dios. Pero aquí estamos hablando de un endemoniado. Solamente di unos ejemplos, amén. Entonces los demonios se comunican entre sí para saber quién vino, quién va, quién es, qué es lo que hacen, y entre ellos se comunican. Por eso es una legión. Por ejemplo, legión es un nombre propio, porque en Efesios 6:12 habla de que las potestades tienen nombre propio. Entonces una persona posesionada tiene paranoia, tiene demencia, escucha voces, es esquizofrénico y tiene una fuerza pero tremenda, es una fuerza sobrenatural, increíble pero sobrenatural. Esta potestad se llama Damián, amén. Entonces vamos a hablar un poco de las diferencias de lo que es un endemoniado de lo que es una posesión. Una posesión es una persona endemoniada, pero la diferencia es
que la endemoniada tiene una manifestación de lo que tiene, porque tiene conciencia y también tiene sentido, y una persona con posesión no está consciente. La persona no tiene dominio sobre sus pensamientos, no tiene dominio en su cuerpo, ni tampoco tiene emociones, control de sus emociones. Entonces, toda persona posesionada o endemoniada está encadenada a un espíritu genérico. A un espíritu genérico. Amén. Entonces, este hombre dice que cuando Jesús lo encontró, le dijo, ¿qué tienes tú? ¿O a qué vienes tú? ¿O qué haces tú aquí? Jesús no iba a enfrentarse con Gadareno, simplemente iba a ese lugar, a hablar, a ese lugar, como hacía en cualquier otro lugar donde Jesús estaba. Él iba a predicar la palabra, llevar las buenas nuevas, iba con sus discípulos, pero no iba a enfrentarse con este demonio. Simplemente este demonio, al verse amenazado porque Jesús pisaba ese lugar, pues se manifestó en este hombre. Este hombre dice que vivía en los sepulcros. Este hombre vivía sucio, vivía, comía de los muertos, comía, tomaba sangre, se rajaba la piel, se rajaba con las piedras. Me imagino. Dice que muchas veces lo ataron y las cadenas no podían soportar, porque él las cadenas las despedazaba, las rompía. Entonces imagínense que era tremendo lo que él tenía, ¿no? Entonces, sigamos. Los demonios que él tenía en realidad se alimentaban de pecado, porque son espíritus inmundos, y tenemos que entender que los demonios son seres incorpóreos, o sea que necesitan un cuerpo para poder manifestarse como tal cual son. En este caso, la posesión no lo dejaba ser él mismo, porque había tomado el control de todo lo que era él, o sea que de él no había nada, sino que se manifestaba en verdad lo que era él, en realidad este demonio, ¿no? Entonces, ellos necesitan sí o sí un cuerpo. Sigamos con este. Entonces, si este hombre era de una cuarta generación y estaba posesionado, no era porque él quería, sino que él era precisamente una cuarta generación de los descendientes de Gad, los cuales habían sido desobedientes. Entonces estaban los moabitas y los amonitas también en ese lugar. Por ejemplo, también otro ejemplo de gente que adoraba a esos dioses que estaban en ese lado, también podemos decir que Salomón también se dio vuelta. Si él tenía el corazón agradable a Dios, en un momento dado él se dio vuelta y empezó a adorar a Astarot. También adoraba a Pilcón. Astarot era de los sidonios. Rubén y Gad, en vez de ofrecer corderos a Dios, ellos ofrecían cerdos. Entonces se daba cuenta uno que estaba contaminado. Y ellos también adoraban, por ejemplo, al dios Zeus. Era una potestad de ahí de Gadara. Milcom era una potestad y tiene nombre propio. Y bueno, y ellos realmente se contaminaron ahí. Ahora, este hombre, si más bien vemos al cementerio, en el cementerio vemos que hay gente que está fallecida, pero también vemos una lápida. Una lápida de piedra es un memorial donde va puesto tu nombre, donde va puesto el día que naciste, el día que falleciste, el recordatorio de tu gente. Entonces nosotros tenemos un memorial, una memoria donde muchas veces nosotros mismos nos rajamos nuestras pieles diciendo, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me soporta, ¿para qué vine a este mundo? Ese hombre estaba atormentado precisamente por un memorial. Dice que se la pasaba en el cementerio y que él se rajaba la piel con lápida. Entonces tenemos que entender que nosotros mismos por ahí hacemos memorias de algo que nos duele
y ese mismo dolor puede causar de que pueda entrar un demonio en nuestras vidas. Bendiciones, Gabriel, que el Señor te bendiga. Entonces, sigamos con el de Gadara. Vamos a entender. Una legión se compone de 6.826 soldados romanos. Esa es una legión. En este caso, son 6.826 demonios. Y esta legión se divide en 10 cortes. ¿Por qué? Porque una legión equivale a 6.826. Si son 12 legiones con las cuales Dios trabaja con los ángeles celestiales de la corte celestial, que son 12 legiones, serían 81.912 soldados romanos. Entonces, este hombre tenía realmente un espíritu inmundo, pero muy, muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos que entender que este hombre, cuando vio a Jesús y gritó, dice que él le pidió, sin que Jesús dijera nada, él le pidió irse a donde estaba un hatos de cerdo. Un hatos de cerdo equivale a 2.000 cerdos, porque así dice la palabra, que habían 2.000 cerdos. Ahora, ¿cómo van a meterse en 2.000 cerdos 6.826 espíritus? Que es una legión, porque está hablando de legión. Si nosotros lo dividimos, esta legión sería más o menos como decir tres demonios por cada cerdo. O sea que este hombre, aparte de venir ya de una cuarta generación con un demonio generacional, porque es generacional, este demonio le pidió a Jesús irse a los cerdos. Pero ¿por qué se quería ir a los cerdos? Porque dice la palabra que cuando el demonio se va, dice que anda por lugares secos, buscando cuerpos. Y ellos no se querían ir, ellos se querían quedar. Entonces Jesús, en vez de mandarlos a otro lado, le dijo al demonio que sí, que se fuera donde estaban los cerdos. Entonces estos se fueron donde estaban los cerdos y los cerdos se cayeron al agua y se ahogaron. Ahora la pregunta es, ¿se ahogaron en el agua? ¿Que los cerdos no sabían nadar? ¿O por qué se ahogaron? Qué pregunta, ¿no? Porque si vamos a lo que es, los cerdos son profesionales para nadar. Ellos te nadan y puede venir la corriente de agua y ellos nadan. Ellos son buenísimos para nadar. Pero no fue esto, no se ahogaron en el agua. Es increíble, pero ellos no son de ahogarse en el agua. Pero ¿cómo se ahogan en el agua? ¿Cómo se ahogan? Porque realmente un cerdo no puede aguantar tanto peso. Porque un cerdo no puede aguantar 3 demonios tremendos en el cuerpo. Entonces no fueron los cerdos los que se tiraron al agua, fueron los demonios que hicieron que los cerdos se tiraran al agua y se ahogaran. Pero los demonios salieron del cuerpo de los cerdos cuando se ahogaron y quedaron en el territorio. O sea que quedaron metidos en otros cerdos. Quedaron en la región, porque era lo que habitaba. Pero este hombre, dice la Biblia, que este hombre quedó libre. Y al quedar libre, dice que Jesús le dijo que fuera y que contara lo que había sucedido. Yo me imagino a este hombre por la boca, que tiritaba entero, seguramente no llevaba ropa, seguramente él andaba así sucio, barbudo, he cortado un poquito el internet, el pelo largo, sucio, quizás años habían pasado, pero él necesitaba una libertad, él necesitaba que alguien viniera y que lo libertara. ¿Cuántos endemoniados de Gadara hay en el mundo? Muchísimos, que necesitan y que están pegando gritos de que quieren ser libres y no pueden.
Por eso el Señor nos equipa en este tiempo para justamente esto. Por eso es importante conocer al enemigo, conocer quién es Legión. Porque Legión no equivale solamente a un comandante. Legión tiene 12 comandantes por legión. Entonces imagínate la cantidad de demonios que puede tener. A mí me ha tocado casos en que una persona posesionada por legión, me ha tocado a lo mejor un mínimo de 2.860 soldados. Otro me tocó 5.700. Pero nunca me ha tocado un número por decir 81.000. No, siempre han sido pocos. Siempre han sido pocos. Gracias a Dios siempre han sido dentro de lo normal, digamos, los demonios que puede tener la persona, ¿ven? Pero es importante saber, porque a veces nosotros como libertadores tenemos que saber los antepasados de la persona, porque puede ser generacional, como en el caso de este hombre. Este hombre era una cuarta generación y era generacional. Entonces nosotros, para saber y para conocer al enemigo en una liberación, nosotros tenemos que conocer los antecedentes de las personas. Si no sabemos los antecedentes de las personas que se está tratando, es imposible de saber cuántos demonios tiene, o si viene generacional, a no ser que el mismísimo Espíritu Santo te lo diga. Amén. Ahora ya vimos el de Gadara. Ahora vamos a conocer otro tipo de espíritus. Otros espíritus. Vamos a ver un poco de lo que es el espíritu de estupor. Ya vimos el de Gadara, lo que es legión. Ahora vamos a ver lo que es estupor. Estupor, ¿cómo ataca? Ataca a los que no han sido activados en el ministerio. Estupor trae perturbación, trae aturdimiento, trae insensibilidad, trae la tibieza espiritual a la iglesia. Entonces, este estupor cierra los ojos para que no vean y sus oídos para que no escuchen. Esto lo encontramos también en Romanos 18, Romanos 11, versículos 8 y 11. Si me esperan un poquito, voy a ir a buscar mi Biblia. Aquí estoy. Vamos a Romanos 11, 8. Romanos 11, 8. Y dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces el espíritu de estupor cierra los ojos para que no vean, sus oídos para que no escuchen. Entonces, este espíritu se registró 3 veces en la Biblia. Anoten los 3 versículos para que ustedes corroboren. Vamos a verlo en Isaías 6, 9 al 10. Isaías.
Isaías 6, 9 al 10. Dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Entonces dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahí está hablando de un espíritu de estupor. Ahora vamos a Juan, versículo 12. 37 al 40. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído que nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Mas esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Está hablando también de un espíritu de estupor. Y ahora vamos a ver 2 Tesalonicenses. Esta es primera, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Y dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. También está hablando de un espíritu de estupor. Entonces, estupor en el mundo. Vamos a Isaías capítulo 3 al 9, versículo 3. Isaías 3, versículo 9. Isaías 3, versículo 9. Y dice: la apariencia en sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, el estupor en el mundo es como pecado como en Sodoma. Y el estupor en la iglesia sería de esta manera: no tienen intimidad con el Señor, no leen la Biblia, no oran, no tienen esa relación con el Señor, ¿no? Y tampoco tienen la relación con el pueblo. ¿Qué es lo que hace estupor, en verdad? Porque acá estamos hablando de que cierran los ojos para que no vean y sus oídos para que no escuchen. Eso es en lo espiritual. Pero realmente, ¿qué es lo que hace en lo físico? O sea, en nuestras vidas, ¿no? Bloquea nuestra mente. También endurece nuestro corazón, porque ya no escuchamos a Dios, ni tampoco vemos lo que Dios está haciendo. Entonces se endurece. Amén. Esto sería la parte de estupor, que nosotros le decimos espíritu de letargo o espíritu de sueño. Es lo mismo, nada más que cambia el nombre, porque es genérico. Después podríamos ver más adelante el espíritu de Kundalini. El espíritu de Kundalini en el ser humano está en tripartito. Está en espíritu, alma y cuerpo. Es una serpiente que se aloja en la parte baja de la columna y sube al despertar a los puntos de la energía. Esto hablan, ¿viste? Cuando están hablando del tema del yoga, cuando están hablando del tema del Reiki, cuando están hablando de las energías que se unen juntamente con el universo y todo eso, eso está hablando de Kundalini. Cuando esto sucede, une la mente en el espíritu como una conexión, o sea, real. Los ejercicios son, por ejemplo, el yoga, la práctica del Reiki, la práctica de la metafísica, la práctica de la acupuntura.
Y esto es una manifestación que trae confusión y alucinación. O sea, que están endemoniados. Esto vamos a verlo en Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24. Hechos 8. Hechos capítulo 9 al 24. Dice: pero había un hombre llamado Simón, y que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes y los milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que entraban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, porque claro, él quería comprar lo que ellos tenían. La unción no se compra, ni se vende, pero él quería comprar la unción que ellos tenían, porque él no lo podía hacer. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en el asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que estaba torcido, porque él se dedicaba a la magia. Dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. A él estaba revelando lo que había en su corazón. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, testificando y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos para anunciar el evangelio. Aquí estaba hablando precisamente de lo que él estaba haciendo, del tema de la magia y todo ese tipo de cosas, que era una manifestación de lo que es Kundalini, ¿no? Porque Kundalini es un espíritu de adivinación. Es una víbora que se enrosca en la espina dorsal y te habla acá al costado. Por eso, por eso el adivino, no el profeta ni el vidente, sino el adivino, o por ahí la gitana, te va a decir: ah, no, en tu vida te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Si han escuchado de Nostradamus, Nostradamus tenía precisamente un Kundalini. Entonces, Kundalini es un espíritu satánico que corrompe y se infiltra como el falso Espíritu Santo. Yo me he topado en varias cosas, por ejemplo, en Facebook, de una iglesia desordenada donde todos giran alrededor y giran y giran y giran y giran, y una mujer se la pasa profetizando los 365 días del año, y que te va a pasar esto, va a ser esto y lo otro. Nada bueno, sino que lo peor de lo peor es lo que te profetiza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es el Espíritu Santo? No, señor. Cuando uno tiene discernimiento de espíritu, el mismo Espíritu Santo te hace sentir quién es quién y te hace ver la verdad. Esas personas que se la pasan profetizando los 365 días del año y dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la iglesia, y que se filman inclusive dando vueltas como la bomballera, es una falsa doctrina. Porque Dios es un Dios de orden y establece su orden sobre sus hijos. A ver, uno cuando tiene discernimiento se da cuenta de este tipo de cosas. Entonces hay que saber discernir quién es de Dios y quién no es de Dios, quién te profetiza de parte de Dios y quién es un adivino. ¿Por qué? Porque hay ministros que dicen ser ministros y son infiltrados.
y te empiezan a imponer mano o te empieza a dar palabra por medio del don de la brujería que tienen ellos, que es Kundalini. Algunas consecuencias, vamos a ver ahora las consecuencias. Algunas consecuencias que padecen en la iglesia debido a este espíritu son letargo, que es sueño pesado, hiperactividad, no se queda quieto, trae confusión, trae alucinación, trae catatamia, que es un trastorno de la razón regresiva, emocionalismo, ira, irritabilidad, inquietud, impaciencia, disfunción sexual. Y esta Kundalini proviene de la mitología y de las regiones orientales del hinduismo. A ver, ¿vieron la simbología de lo que es el médico, de lo que es una farmacia? Que hay dos víboras cruzadas y van enroscándose hacia abajo. Eso es de Kundalini. Estos símbolos se encuentran en las prácticas de la yoga, la meditación, el budismo. En realidad es ocultismo puro. Amén. Bien. Vamos a ver lo que es un poquito el espíritu de Absalón. Y vamos a terminar un poquito ahí para ya después hacer el PDF y mandarlo. Pero asimismo también para después entrar en otro live, pero ya vamos a hablar de Jezabel y vamos a hablar de Acab. Vamos a hablar también de las hijas de Jezabel y qué es lo que hace dentro de la iglesia este espíritu inmundo. Acá les estoy dando un poquito de cada uno como para que ustedes puedan entender y puedan apuntar y tenerlo para que ustedes mismos sepan divisarlo. Amén. Entonces vamos a lo que es el espíritu de Absalón. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Samuel 14, versículo 25. Y está. Y dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla no había en él defecto. Amén. Aquí está hablando de Absalón. Absalón, tenemos que recordar que Absalón era uno de los hijos del rey David. Absalón tenía esta forma de actuar. Absalón aprendió todo lo bueno de su padre, pero también aprendió lo malo. ¿Por qué? Porque él veía muchos errores en su padre. Y Absalón lo que él quería era llamar la atención del pueblo, porque realmente él codiciaba lo que su padre tenía. Codiciaba a las mujeres, codiciaba en realidad el reino completo. La atención del pueblo también y todo lo demás, y resulta ser que se puso de acuerdo con Absalón de hacer un nuevo reino. Entonces cuando la gente quería venir a hablar con el rey David, Absalón se ponía en la puerta de... Volvemos otra vez. Entonces Absalón decía, no vayan a donde está mi papá, porque mi padre debe estar ocupado, está tan ocupado en sus cosas, pero ustedes hablen conmigo y yo después hablo con él. No fue así. Fue de tal manera de que Absalón hablaba y se ganó la confianza del pueblo, y con Ahitofel pusieron al pueblo en contra de David. Entonces se hizo, como quien dice, un mini reino aparte. Cuando se entera David, manda al ejército, le iba a perdonar la vida a Absalón, pero resulta ser que a Absalón, uno de sus jefes del ejército, le cortó la cabeza. Porque Absalón, al salir disparando o corriendo, como quieramos llamarle, se enredó su cabello, porque tenía el pelo largo, se enredó su cabello en unas ramas de un árbol, y él no pudo seguir escapando. Entonces cuando vino este jefe le cortó la cabeza. Dice que David lloró muy amargamente por su vida. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra, pero vamos a hablar que es el espíritu de Absalón. Espíritu de Absalón es un espíritu de división.
Cuando entra alguien nuevo a la iglesia, que está el pastor predicando, y entra alguien nuevo a la iglesia, va a haber un hermanito o una hermanita, abran bien los ojos, de que le va a decir al otro, vení, te invito a mi casa, vamos a tomar mate, vamos a charlar un poco, vamos a charlar la Biblia. Pero el pastor no se entera. Entonces esta hermana o este hermano se va a la casa de esta persona y empiezan a hablar, y esta misma mujer los pone en contra de los pastores. Les digo porque yo lo viví. Entonces, a ese espíritu yo ya lo conozco. Entonces, ese espíritu tiene estos signos. Es manipulador, es usurpador. Es manipulador porque manipula a la gente a su antojo como ellos quieren. No, vení a mi casa, vamos a tomar mate, vamos a charlar, vamos a hablar de la palabra. Mentira, no hablan de la palabra. Es usurpador. Tiene un llamado ministerial, pero todavía no fue levantado como tal y se hace llamar pastor o se hace llamar pastora. Y ellos dicen que son pastores, cuando en realidad Dios todavía no ha destinado a nadie todavía al levantamiento. Es rebelde. El pastor o la pastora le dice, no hagas aquello porque está mal. No, pero ¿por qué lo tenés que llevar a tu casa? Traerlo para acá. O vamos todos a orar. Y te dice que no, que no, que no. Bueno, eso es rebeldía. Es desleal. No es leal